more episode number 5. And today we're going to be talking about California. Why should you sell in California and buy out of state? That's going to be our topic for the day. Yeah, that's actually I think is a very an amazing topic, Monica, because just in the last few years and recent years, I helped a lot of families that actually they decided to sell their houses in California and they're moving to different states, which we're going to be talking about what are the states and what are what's mainly the reason why people are que se están yendo fuera de California, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos en un estado tan bonito como California, what's the reason that people are, y es un fenómeno que sucede, que ahorita está sucediendo. A lo mejor no lo habíamos visto es así. Un poquito fenómeno y es un poco fenomenal también. Ok, por el lado de negocios estoy segura que es fenomenal. A ver, chicos, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a compartir? All right, so today, well, let's talk about what happened last week. Okay. All right, so I think, we were a little bit busy last week. Well, last week was amazing, and I think is one of my favorite Seasons of the year. Seasons of the year. I want to say my favorite holidays. Y sabes qué era lo que estaba pensando, Mónica. Hay familia que tenía un año que no los miraba. Believe it or not. Isn't that incredible? De la close family. Eso Close está preocupante, family Eso sí que está no los preocupante. había mirado por un año. And we didn't even realize until, we're having dinner, we're about to have dinner and we're hugging each other, right? and then I was like, dude, it's been that long. Like, I haven't seen you since last year. So es un poquito preocupante, ¿verdad? Porque a veces como que yo creo que nos tenemos que mantener un poco más acercados durante el año. A la familia durante el año. Es verdad que el año pasa como agua corriendo. Ahí en esta foto estamos viendo ahí a nuestra familia, ¿verdad? Nuestros 3 niños y Tomás, travieso Tomás. Sí, 4, nuestros 4 babies. Baby Bueno, Tomás. yo tengo 5 babies. Y Tomás estaba enfermo, se enfermó anoche, baby. Did you Anda notice? bien enfermo, Tomás. ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor nos pueden comentar ahí, pero cuando le da una gripita a los perritos, ¿qué hacen ustedes? Yo le di anoche medicina de niños. De bebé. And I didn't even know dogs get sick. Lo vimos estornudando, de verdad, moqueando, con ojos rojos. Dijimos, Tomás, ¿qué te pasa? I got to the house and, he's usually very active, right? Sí, anda corriendo. Y lo miré y estaba bien triste y dije, ay, este cabrón, ¿qué trae? It's like, he was really, really sad. Y nos estábamos riendo de que, jajaja, Tomás está enfermo. Y luego nos volteó a ver así con los ojos como que desde aquí te estoy viendo, vas a ver. No, yeah. No entienden, son bien chistosos. ¿Qué más tenemos ahí, chicos? But anyways, he survived through the night. So sí, that's I think that's what's important. But oh, and then here, my father, it was his birthday. It was his birthday. 1st. So he turned 64 years old. Yeah, 64. He's coming closer to his retirement. He actually, he thought he wanted to retire for a couple of days. He took a few months off and then now he's like, I'm ready to go back to work. And I go like, okay, so I thought you were going to retire. He's like, no, I'm going to wait until I'm, He was kidding. 66 and a half. And also because, at 66 and a half, he gets, more benefits. And I So think we're going to that's be part talking about of- benefits one of these days because it's such an interesting topic. And now that your father was about to retire, we learned so much about benefits. Well, yeah, I went with him to the Social Security offices to kind of translate for him and help him understand a little bit on regards He to was panicked. like the ya estaba, And people get panic. I estaba can bien see it. paniqueado and I can see why, Monica, because I mean especially our parents, if they don't have the language, no se saben comunicar muy bien, and then you go to the Social Security office, it could be sometimes a little intimidating. Like you don't know what questions to ask and then by the time that you get there, como que se frisea la gente, Sí. So, Next, bueno, chicos. right there, estábamos celebrando. We went to El Pescador. So, man, I think I've been to El Pescador now in the last couple of weeks at least 2 or 3 times. Probably more. Probably more, huh? Más las que no me has platicado.
Porque yo llegué, ya conocí el menú. Ya me lo sé de memoria el menú y las bebidas están bien buenas. Bien deliciosas. Ok, chicos. So, ahí está nuestra casa de Downey, la que estamos construyendo. Nos tomamos ahí una foto, bueno, a ti con los niños y con tu papá. And we actually have an avocado tree. We should have taken a picture of the avocado tree because that's one of the things that my dad. Giving us guacamoles. Hey, for Thanksgiving, you know, we took like some avocados, hicimos guacamole, todos se acabaron los guacamoles y todo el rollo. But one of the things that my dad, every weekend he's going to the property y empieza a cortar aguacates y es el que nos corta los aguacates. Y todo el rollo, ya. Así que, si alguien quiere aguacates, send us a message, les podemos regalar unos cuantos, because there's more than enough. Hay bastante. No, hay bastantes que dio el árbol. Y tenemos también un árbol de toronjas atrás. Grapefruit para las chicas, para las dietas, las toronjas, Para la dieta de toronja. Y tenemos un guayabo también. That's good para el guayabate. Tamales de guayaba. Bien. All right. And now we have Brenda here. I sneaked in here. Oh, wow. She was just like, I was like, wait, who's that right behind me? Me sacó de onda. Anyways, okay. Okay, so I'm always just here to give away stuff. So raffle. While they give it away, I present the raffles. So esta vez, we're going to raffle off a coffee maker. You could see the picture there. It's going to come out right now. The question's very easy. So the question today, since the topic is about California and moving out of California, we just want to ask you guys, where would you like to retire if you can retire? What state would you like to move to if you can retire, or when you retire? And how are they going to win? Are you going to pick answer. one? Or? If they start answering states, at the end of the thing, we'll do. You're going to raffle the question, whoever answers the names, yes. Okay. So, and then we'll get to them. Entonces, please answer. So, what state would you like to retire or move to if you could move now? Perfecto. All right, wonderful. I know where. Do you know where? Do you know where? To me, where would I go? Where would you want to go, Brenda? I would go to... What about Mexico? I will go back to Mexico. To another country, maybe? Europa? Paris? Oh, sí. Sí. The Chanel bags are cheaper in Paris. The Louis Vuittons? Yes. Sí. So, yes, to Paris, I wouldn't mind. Nos vamos a España con Duncan. Con Duncan, ¿Sí? yes. Yeah, we'll go to Spain. There you To go. Ibiza. There you go. Okay, ya me voy. Ya me fui. Ya me fui. Bye, guys. Please answer. Come on. Salen, comenten ahí y gánense la siguiente cafetera. Yes. Perfecto. Gracias, Brendita. All right. Eloy. So let's remind everybody, just, comment where you guys want to move, where would you like to retire, y ya de ahí, we're going to raffle it to everyone that is asking. Another thing that we want to, we also want to ask you for a huge favor, everybody, please share the video. Share the video. We've been getting a lot of, actually, one of the things, Monica, we've been getting a lot of activity from the videos, like even after the time that we finish the video, we play the video again, one more time at 9 p.m. Yes. Y la gente se comunica con nosotros, nos manda privados, ahorita estamos ayudando como unas 5 familias que we already got pre-approved, Mónica, and we have one family que les estamos ayudando ahorita a vender su casa también. So, if you guys need any services, any help, feel free to contact us. Mándenos un private message. A lot of people also ask us if we have YouTube videos, and now we do, right? If you guys are interested on any of the topics that we have talked about, we also have them in YouTube. And how can they get to the YouTube video? Do we have a channel already? we have a YouTube channel that is on the Remax Innovative. So if they go and check on the Remax Innovative, so you go on YouTube, you put Remax Innovative, and then you're gonna get to see some of the videos on the channel. And you're gonna see episode 1, 2, 3, 5. So today's episode number 5. Yeah, so we already have all the episodes that we're done. They're already being posted there. So anybody who wants to mirar los videos otra vez that we already
did in the past, they can come and, they can watch that again. And I love these conversations, Eloy, because it's a combination of how can you acquire your home if you don't have it, and how can you also invest. Yeah. Right, so it's a great combination, and sometimes we can start by investing. That people don't have to start by purchasing a home and live in it. People can start by directly straight out to investing property, and later on they can acquire their own property. So eso es lo divertido de este tipo de negocio, ¿verdad? Que les damos ideas y a lo mejor algo les funciona. And some people that, it's actually, that's a very good input, Monica, that you're putting, because there's like the guy that it's building the swimming pool for us. I think the guy is like 27 years old or something like that. Y el muchachito me dice, hey, you know what? I still living with my parents, but I'm making good money. And then he says, hey, is there any way, what do I have to do? Can I buy an investment property? Can I purchase a home FHA? And then, can I move there for a little bit, and then, leave it rented and come back and live with my parents? And, those are great questions, because just like you said, Monica, you don't necessarily have to, just buy a house to live in it. You can actually, buy the house to start, investing. Investment. Yeah. Y una de las cosas que este muchacho no sabía, it's that, well, I mean, you know this, right? Like how many units can you buy with an FHA loan? 4 units, up to 4. 4, 3, 2, and a single family you can use FHA programs in as low as 3% or 3.5%. 3.5%? 3.5% down payment. For an FHA, exactly. Excelente. Yeah. So what are the interest rates? And then also, think about this, the rate. I mean, the rate is still super low. Mm-hmm. Today, we checked the rate for today, and they're about around 3.8. 3.875, wow. Which is still under 4. Yes. And I think, it's, I mean, for the holidays and, for the time, and, I think is an amazing. The prices tend to drop around this time of the year, plus a low interest rate. What a great combination. Definitely, Monica. All right. You know what's funny, Monica? It's just, what's happening this year, I haven't seen it in a long time. Majority of the time on around November and December's prices tend to go down. But, yes. This year, I've seen a very, very stable market. So, ¿cómo ves? Bueno, pues, ¿de todos hay que comprar? Yo creo que ahorita es muy buen momento para comprar, porque los precios siguen estando bien. ¿Verdad? Una de las cosas, la otra de las cosas, el interés está bastante bajo, Mónica. It's incredible. And then the other thing now is this, Mónica, is that people are able to legally convert their garage, and that's what we talked about last time. Eso iba a mencionar, que qué excelente topic. Si pueden ir a episodio número 4, hablamos de todos los ADUs, and there are different ways on how you convert, make conversions and use them as accessory dwelling use. So we had such an amazing episode last week. If you guys want to find out more of the options, yes, go ahead and find them in YouTube on the Remax Innovative episode number 4. Sí, y una de las cosas que a veces mucha gente no sabe es de que hay diferentes formas que se pueden legalizar y la gente puede rentar. Lo puede rentar, y no solamente eso va a incrementar el valor y les va a ayudar con la renta de la propiedad. Así que vamos a hablar aparte también de cómo pueden ahora invertir fuera del estado de California, Mónica. ¿Qué te parece? Eso se me hace excelente. Se me hace tan interesante que podamos hablar de este tema, porque es algo que está sucediendo. Y a lo mejor muchas personas no saben qué está sucediendo. Y ahora que vean los beneficios de qué es lo que está sucediendo, por qué la gente lo está haciendo, a lo mejor ustedes otras ideas de inversión. O si ya están por retirarse, a lo mejor otras ideas. Pues lo chistoso de esto es de que hay dos factores. Hay gente que se está moviendo fuera de California because they want to retire. And so they're looking for an estate where it's going to be a little bit more calm. But at the same time, Monica, there's a lot of people that are graduating from school, yes, que son millennials, right? And guess what? They're moving to cities that are growing in technology right now. Yes. Entonces, vamos mira, a estar hablando también un poquito platícanos de qué acerca de esto, Mónica, por favor. Entonces,
selling here in California can help you buy 2 times the amount of house you might have now. So, si ustedes aquí en California tienen una propiedad que les cuesta alrededor de $500,000, $600,000, ustedes pueden comprar hasta 2 propiedades por esos mismos $600,000. ¿Qué quiere decir? Si a lo mejor ustedes se mueven en ciudades más pequeñas, ¿verdad? O no más pequeñas, pero vamos a decir donde no son tan caras las ciudades como en California. No necesariamente tienen que ser ciudades pequeñas. Correcto. Hay ciudades, Monica, that are developing, and they're big cities now. No han alcanzado su potencial. And they're still, the houses is still half of the price than what you're actually able to buy in California. Por ejemplo, Vegas, Arizona, la gente hemos visto que se está moviendo a Miami, Texas. Hay muchas ciudades, simplemente dentro de nuestra familia hemos visto ese fenómeno. La gente se está yendo de California. ¿Tu tío se fue? Mi tío Martín. Yeah. Mi tío Martín se fue. Y se fue a San Antonio, Texas. And he sold the property that he had in LA. Solo que él vendió su propiedad de California, ¿verdad? Y agarró todo el equity y compró una cash, Eloy. Y entonces él tiene un semi-retiro, ¿verdad? Porque ahora ya pagó su propiedad por completo y ahora pues se dedica, ya no tiene que trabajar tan pesado porque and tell me, ya no hay hipoteca. Tell me, compared to the property that he had in LA, right? He went and bought a house for less price. Bigger. ¿Qué tan grande está la casa ahora? Mucho más grande, tiene 2 pisos, recámaras, muchísimos. Son propiedades generalmente en San Antonio, pues mucho más espaciosas las recámaras de las que son aquí en Los Ángeles. Tienen doble sala, ¿verdad? Comedor formal, ¿verdad? Son casas grandes. These are properties that if you were to buy that property here in California, Monica, you will probably be paying over $1 million for that. Probably over $1 million. Because of the size of the property. Sí, porque ya todas es muy típico ver una casa de 3,000 pies y vive una familia como la tuya, como la de nosotros y cualquier familia en una propiedad tan grande como 3,000 pies. Tenemos el ejemplo también de nuestra otra clienta que teníamos. ¿Recuerdas que ella era una de los tenants en nuestra propiedad? Ella comenzó como inquilina. Como Claudia, ¿recuerdas a Claudia? Claudia comenzó como inquilina, compró una propiedad, yo creo que aproximadamente hace como unos 7, 8 años, compró una casita en Los Ángeles, en LA, y después vendimos esa casa el año pasado, Mónica, and she moved to Texas. So cash out her money. She moved to Arlington, Texas. Excelente. And so now, she bought a very big property. But the money that she took se llevó el cash. Y mucha gente ha escuchado que los comentarios, por ejemplo, de Texas es de que la ciudad es muy limpia, and the school districts are amazing, right? So, I don't know, places encuentran trabajo, a veces en Los Ángeles puede ser un poco difícil encontrar trabajo. So technically you get more for your money. More for your money, more opportunities to grow too. Yeah, you sell your house here for like, $500,000, $600,000 y vas y te compras algo allá cash. Mira, déjate platico de otros clientes. I don't know if you remember these clients from Salinas. Vendieron su casa en Salinas, Mónica, and they moved to Vegas. Y en Las Vegas, they bought 2 properties. One to live in it, and the other one, they bought it so they can use it as an investment, a rental. Y so técnicamente ya no tienen renta, pero al mismo tiempo les está produciendo un ingreso, definitely. Excelente. En Vegas todo es posible, ¿verdad? Y aquí cerca, si no se quieren mover muy lejos. Vegas is only like 4 hours away from here. Y los casinos, la diferencia me la gasto gambling. Fácil. También, puedes, te queda un poquito extra para que lo puedas, mover dentro de los casinos, Mónica. Casinos, sí. Algo de diversión. Definitely. Que definitivamente yo he visto camiones que llegan ahí a los casinos llena de gente más grandecita de edad. Mayorcita, ¿verdad? Como que se juntan la gente que todos. Está retirada, oye, les toda encanta la gente retirada eso. Y llegan y camiones y camiones. Oye, yo quiero subirme a uno de esos cuando estemos grandes. Cuando estemos grandes, tú también te quieres ir a... No, si tú ya te gastas el dinero ahorita, ¿qué te quieres esperar? Hay que guardar poquito para hacer gamble.
So you can buy investment properties out of state, que es lo que estamos hablando, Yeah. ¿verdad? So no necesariamente es moverte de California para vivir en California, pero puedes vender tu propiedad y como estabas hablando tú, ¿verdad? Maybe downsize a little bit. If the house is a little big, maybe downsize a little bit. And then with the rest of the money, you don't know how to invest it. Well, guess what? With real estate, you cannot go wrong. You know, and some people, they're even buying properties to Airbnb them. So las compran and then they're renting them, you know, and, you know, they don't have to leave there all the time. You know, they leave there for a couple of months and then they move to another location. Compran 2 o 3 propiedades in places where they would want to travel, Monica, and at the same time they make money out of those properties. That's a great idea. Hay que comprar una en New York. Yeah, let's do it. Yeah, definitely. You know, that you're mentioning it. Yeah, you know, I think that would be a great idea. Y no es muy difícil, a veces puede uno estudiar el mercado en Airbnb brincando simplemente a las áreas que estamos interesados. ¿Te gusta mucho, digamos, Manhattan, verdad, cerca de Nueva York? En Nueva York, en Manhattan, digamos, esa específica área. If you jump in, which I have, you can see on Airbnb how busy it can get. And you can see how much they get booked in advance. They get booked in advance for months. So that's something very interesting to study. I mean, some places are even booked for 6-7 months in advance. Yes, absolutely. So imagine if you can find a good place, a good location, a good city where you can buy, you know, a property to Airbnb y que ya tienes asegurado 6-7 meses, Mónica, que te va a llegar la feria. ¿Cómo ves? Óyeme. Y aparte puedes apartarte un finecito de semana para ti. Definitely, and it's kind of like, you know, it's already, Excelente. está pagándose solo, te está produciendo dinero y todavía te paga sale las para ir a vacaciones. cotorrear. ¿Cómo ves? Oye, no, I es a no-brainer. Man, I think that's amazing, ¿Verdad? right? I sign up for that. You sign up for that? Let's do it. So see, that's what they're talking about right there. You know, you have paid off homes instantly with the equity of your home in California. So yo creo, y la otra cosa también, tengo gente, Mónica, que ahora, you know, like sometimes when we go with NAREP and the different organizations that we belong to, we know agents Absolutely. que son de confianza, gente que de All verdad, across the board hasta Washington. yeah, buenos camaradas que tenemos nosotros that are willing to help people buy en cualquier estado, ¿verdad? De los que están ahorita, los podemos referir, los podemos mandar para allá con ellos, Absolutely. and they can help them. Yeah, They can como un definitely network. help them. Absolutely. Yeah. So we have a good network con gente de confianza para la gente que está pensando hacer este tipo de movimientos, Mónica. You know, if you're trying to make some moves, we're here to help Podemos you. encontrar también un agente en Texas con todos estos contactos que En estamos cualquier hablando. estado, correcto, sí. So ya En cualquier estado. gracias a Dios ya hemos hecho buenas amistades, gente de confianza. And, Muy exitosa. Yeah, and they can help them, you know, definitely. They're very good people to help them out, Mónica. Perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos ahí, chicos? Lo que sigue está muy interesante porque tú mencionabas, Eloy, que hay diferentes maneras por la cual o razones por la cual la gente está migrating from California, right? So one of them is people are looking for retirement. So they don't want the busy lives. They don't want the noise. They don't want the busy city, right? So they get tired of LA and they say hasta la vista y se van, ¿verdad? Se pelan nos de pierden. aquí, ¿verdad? De California, más que todo. Mira, mucha gente a veces me dice, mira, ya estoy cansado de pagar tantos taxes. And yeah, I mean, definitely And the taxes here we have state and federal. Y en muchos de estos están bien estados altos. solamente tienen federal taxes. They don't have state taxes like California. So there is like an extra, digamos, if we really want to live in California, tenemos like a little penalty to live in California. If you want to call it penalty. Or dues. We just gotta pay extra dues to live here. Part of the cost of living, because, you know, we live in such a great state, Mónica, que tenemos tan bonitas seasons, you know, de menos nos ahorramos en los abrigos, ¿verdad? Mira, lately, sí estamos bien chiqueados, you know. Lately ha estado que lloviendo, que un poquito el frío y como que uno, como que se saca de onda luego. Hasta el perrito se enfermó, imagine that. You know, No estamos acostumbrados. we're not that used to the cold weather.
So yo creo que eso es lo que cuesta un poquito, having the luxury of, being at a very good weather. ¿Ves lo que nos cuesta feria? Pero también cuando la gente ya está ready to retire, the people that make a good investment here, they bought a property, sacan su dinero and then now they can go and retire into, one of the states. Y aquí tenemos, a ver, háblanos de esto, Mónica. Hemos hecho un pequeño research para ustedes que nos están viendo y hemos encontrado que hay 5 estados, 5 states, that people are moving for the retirement. Y te quiero agradecer, Mónica, por haberte tomado el tiempo de buscar la información. Me tardé toda la semana buscándoles esta información. I know, yeah. So I mean, share with us. Tell us a little bit about. ¿Verdad? Mínimo, déjame, les digo lo que encontré. Por favor, lo que encontré, mis findings. Los findings que tienes, exacto. That's what I want to know. Tell us about it. A ver, Florida, ¿verdad? Florida también es así como que muy playero, muy rico para retirement. Me figura que si te retiras en Florida, ahí bajo el sol y una piña colada, ¿no? Sí, y no es muy caro. Y no es muy caro. A mí, de hecho, se me hace hasta raro haber visto Florida entre estos 5 estados, porque yo creyera que Florida es súper caro. No. I mean, there's people that are buying condominiums for less than $200,000. Y muchas estrellas viven en Florida. Now I know why. Yeah, a lo mejor hasta te topas una estrella ahí cuando vayas. Una estrella pero fugaz. Con que no salgas estrellada, porque olvídate. Ahora, Nevada, ¿verdad? South Carolina, Arizona, en New Mexico. Interesante. Yeah. I mean, Vegas we already know. No sé Vegas porque... warm y ya cuando estás viejito como que te da más frío. Los huesos. Yeah. ¿Sí ustedes creen? That could be the reason why. El clima, buscando clima y estilo de vida que no sea tan caro como en California. Yeah. Like perfect for retirement. Y aparte de que aquí en el retirement en Los Ángeles se me hace, Eloy, que tal vez a los 66 and a half dijiste para tu papá, 66 ¿verdad? and a half. So ahorita yo creo que no alcanza. No les alcanza, se retiran ni cómo. Yeah, everything is so expensive here in LA, más aparte del tráfico también, I would imagine, ya cuando yo esté viejito, I don't want to drive and, Ay, baby, yo no el drive. tráfico y todo. Tú ya ni manejas. ¿Cómo no? ¿No? A ver, ¿quién maneja aquí? ¿Quién te maneja? Dani, aquí está Dani. Dice yo. Ok. So, entonces, a ver, vamos a hablar de qué es lo que está pasando con los millennials, que se me hace extremadamente interesante. Let's go to the next topic. So the next topic, Mónica, las 5 ciudades, the top 5 cities donde se están moviendo los millennials. ¿Cómo ves? Así es. 5 ciudades. Qué interesante. Yeah, and so hay un estudio, Mónica, que se hizo. There is about 700,000 people that are moving out of California, including, people retiring y millennials que se están moviendo. Now, 700,000 people. 700,000. That's a lot of people. If you put them all together in a room, first of all, it's not going to fit, right? No van a caber, o sea, por seguro. maybe bueno, pues es una pequeña ciudad, ¿no? Una pequeña ciudad. So, técnicamente sí, es el population of a Pero ahora imagínate small eso, city. Eloy, cada año. Porque estamos hablando de que esto pasó, este estudio en solo el 2018. No hemos visto a 2019 cuánta gente va hasta ahorita, no sabemos. Pero si cada año tenemos esta cantidad de gente saliendo, está increíble. No, and there's people that are coming into California as Así well, es. right? But the number is less. Eso hace outnumber la gente que va saliendo. Exacto. Porque Exacto. el estudio que sacaron en el año 2018, alrededor de 500,000 personas se mueven a California. Eso significa que mucha gente está saliendo y que, bueno, pues ya se está desahogando aquí Los Ángeles de tanta gente. There's actually a lot more people that are moving out of California as compared to the ones que están llegando, Así es, ¿verdad? está Pero las ciudades que se están moviendo los millennials, tenemos Dallas, la ciudad de Seattle, Portland, Columbia, and Norfolk. Okay. Right? And I seen Dallas, Dallas is growing tremendously. We have, our friend Alex, que es, one of the top lenders in the U.S. They're in close to Dallas. And we were actually even thinking on opening a real estate office there. We went last year to Dallas. We went, está en crecimiento. It's amazing, Tiene it's mucho amazing. development allá. The houses are very, very beautiful. Beautiful houses. También mira, hay un pequeño comercial, Mónica,
para la gente, por favor, a ver, ¿a dónde les gustaría retirarse a ustedes? O sea, we're giving you some options aquí. So, si están mayorcitos, and, they're in, close to retirement age, ¿para dónde les gustaría moverse? Y si son millennials que están buscando for a better job, where would you like to go? Because that's estamos poniendo aquí algunas trendy cities, pero nos gustaría saber sus comentarios, sus opiniones, díganos por qué. Maybe a lo mejor se les antoja Hawái. Si es así el caso, pongan ahí Hawái, Maui. Y Mónica, ¿qué te parece si te invito para el próximo año? And we take some trips to these cities. Para ver qué onda, para enseñarle, vamos a hacer un recorrido porque a las ciudades de los millennials, a las ciudades de los millennials donde se están yendo. A ver. How about we go and we record para que la gente más o menos vea y sepa qué está pasando en cada una de estas top cities. So here's the challenge, Mónica. Para enero, you're going to book these 5 trips. How about that? Ay, ¿en serio? Y yo te voy a dar el dinero. No, pues ok. Desde ahorita. Ok, ya escucharon todos, ¿eh? Y aparte lo vamos a dejar en YouTube para que la gente más testigos para que de quede esto. ahí el challenge. ¿Te avientas o qué? Me aviento, vámonos. Ahora, esto está bien interesante porque, mira, de las compañías más grandes están en development en estas ciudades. Por ejemplo, tenemos que en Seattle, ¿verdad? Está Amazon y Microsoft. Y son ciudades que están en desarrollo grande. También, real estate is booming in those areas, Mónica. No son tan caras o tiene 2 beneficios. La ciudad, el estilo de vida no es tan caro y para los millennials ellos encuentran oportunidades de crecimiento ahí. Especially right now with tech companies. Absolutely. There's a lot of technology. Tech companies are, in full growth in these cities, and that's the reason why, specifically in these cities, los millennials están yendo para allá porque agarran buenos trabajos. Por ejemplo, en Portland está Nike. La Nike, yeah. La Nike, yeah. ¿Verdad? Entonces, y también tenemos que en Colombia están mayoría de las IT companies. Exactly, yeah. Compañías en tecnología. ¿Verdad? Entonces, los millennials creo que están buscando esto, ¿verdad? Crecer, ¿verdad? No pagar tanto. Y aparte pienso que ellos están súper bien, se mueven con bastante seguridad en ciudades ocupadas, porque a la vez pues no quieren tener hijos, imagínate. Pues así hasta yo me muevo a downtown. ¿Sí? Sin chamacos. ¿Sin chamacos? Yo te dije, desde la otra vez te dije hay que movernos a downtown, pero no quieres. No, pues como con niños en un loft, pues no se puede. Pero I can see why ha de ser divertido. I think it's divertido. Traveling is fun, and then like some of these cities, like because we're going to some of those cities. Y te das cuenta, todo es un poquito más barato. The lifestyle's a little, it's less expensive. Gastas menos, so you can have a bigger home. You can have a better lifestyle. No gastas tanta feria. Y vives bien. So más, if you go to vamos a decir que te vas y agarras un buen trabajo where, they're paying you almost the same amount of money or more. Mira, some of my clients, what they did, Monica? Tengo una clienta que vivía, ella estaba aquí en Compton. Mm-hmm. She was here in Compton. Era la manager. She was the manager for the Olive Garden, mm-hmm. right? She was actually the general manager for Olive Garden. And she sold her property here. Compró una casa cash en Las Vegas. ¿Ok? So ya no tiene... Otra que se nos fue gambling. No pago. No tiene nada de pago. No. And she didn't gamble the money. She invested her money right, de verdad. La invirtió la propiedad de la manera correcta. Uh-huh. Compró una casita cash, right? And she transferred, to another Olive Garden. Uh-huh. So el mismo pago le quedó exactamente igual lo que ella estaba ganando. So her salary is the same. Her salary was, and no more mortgage. No more mortgage. Óyeme. Y no solo eso, sino que es más barata la comida, más barato... The lifestyle overall. La gasolina es más barata también allá, en algunos lugares. Entonces, think about it. You get pero hay more, muchos que we don't want to live LA, ¿verdad? I don't want to live LA. La verdad, mira, a mí me encanta aquí LA. Yo en la Ciudad de México, pues estoy acostumbrado
a big city. Soy una rata de ciudad. Me encanta la ciudad. So I think, it's like when we went to Riverside, remember? Yes. Even though it was like, beautiful and nice, pues a veces me ponía un poquito triste because I couldn't hear the cars. Yeah, No escuchaba el ruido, Me la gente llevaste allá gritando. bien lejos, pues cómo, hasta yo estaba triste. I know. Pero yeah, so those are some of the stories, Monica, real stories de gente que se ha movido. Tengo otro cliente también que vendió su casa en Orange County y él se movió para Florida, compró un condominium cash and he reinvested the rest of the money en aquí mismo en California y en otros estados y compró propiedades, income properties. Okay. So he's technically now retired with that same money. He made a good move and now he's living for free in Florida y le entra dinero, un dinerito cash, que es como tener una ATM every month. Yo Pues, quiero unas cuantas de esas. ¿qué más quieres? So, yo tengo una pregunta, y lo vamos a decir que yo no tengo una casa aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Okay. So, pero a mí se me hace interesante el tema de a lo mejor encontrar inversiones. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Aunque yo no tenga casa y si quiero invertir fuera, ¿cómo puedo decidir qué ciudad me gusta, cuánto cuesta? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo Mira, empiezo? el primer paso, Mónica, que la gente debe hacer es, more than anything, contact us. Absolutely. Give us a call. So for anyone that is watching right now, I want to encourage people to give us a call, get in contact with us, que nos manden un mensaje privado, un email, una llamadita, however you feel more comfortable. It doesn't matter. We're here to help you. So that's the number one step, getting in contact with us. Para toda la gente que se contacte con nosotros, Mónica, I'm going to give them a one-on-one with me. Wow. Okay, one-on-one. It's going to be a free consultation. No se les va a cobrar absolutamente Excelente. nada, Mónica. Es una free consultation. They're going to sit down with me. They're going to sit down with a lender as well that is going to get them pre-approved y les vamos a regalar una copia de su crédito, Mónica. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Esta es la otra Excelente. cosa. If for whatever reason they don't qualify, que no pueden calificar because of the credit or because, whatever it is the reason. Yo me voy a sentar con ellos. I'm going to offer them, anywhere between from 35 to 45 minutes to sit down with them. Y les voy a dar un blueprint. Ese blueprint lo que significa es un mapita, Mónica, donde yo les voy a decir a ellos exactly what they got to do in order for them to qualify. Si sí califican, then I'm going to give them their options. And I'm going to tell them exactly what they can do. Now that they're qualified, I'm going to tell them, hey, look, this is where you can go. Estas son las ciudades donde pueden comprar. Esto es lo que les va a quedar el pago. And I'm going to give them their options. Because this is... Tienes un pequeño dicho, ¿verdad? Que dice, know about your options. Know your options and it may change your life. And it may change your life. So eso es algo que yo siempre le digo a la gente porque la mayor parte del tiempo la gente comete errores, Mónica, por la razón de que no tienen la suficiente información. So the reason why I got into real estate, and you know this, is because, number one, I love the business, right? And number two, I love to help families. Y me gusta proveerles the right information, que sepan ellos, okay, ya, even if they're not ready, mira, si ustedes no están listos, están mirando el video, don't worry, contact me. Yo quiero darles la información para que el día que estén listos, sepan cuáles son sus opciones, Mónica. Así es. Because the reason why people make mistakes is because se avientan al aventón nada más así, a lo loco, como decía mi mamá. Y eso es muy padre, Eloy, porque no creo que nada más, a este punto lo que tú estás diciendo es de que no nada más eres un real estate agent. You're not a salesperson, or you're not only a broker. What I see in you, you have developed this knowledge where now you act as a financial advisor. It's all integrated into one person. And I think it's amazing because I don't see too many people that can tell you, hey, these are your options. Look, usually people say, hey, I can sell your house or I can find you a home. Right.
and that's it. Those are the only duties. Pero como tú tienes tanta experiencia en el área de investments, en el área de unidades, en el área de comprar comercial, tienes mucho knowledge en todas estas áreas. Now you can advise on all these areas. Y déjame te digo una cosa. There's a lot of my customers that I can say they gone to become millionaires, Monica, because of the advices and the knowledge that I have given them. So there's people que empezaron con una casita y ahora ya tienen, multiple units y están colectando buena feria, buen dinero de verdad. Passive income, que es lo que dices tú, que estas maquinitas de ATM. Y a veces, mira, lo importante y la razón por la cual me gusta hablar de esto es porque yo no conozco personalmente otro vehículo, Mónica, que te ayude a poder construir un retirement tan bonito como lo que puede ser a través de real estate. Ahora, los Big Plus en California, yo te voy a decir un Big Plus en California. ¿Okay? No, pero yo no le estoy, mira, no te creas que yo estoy encouraging people que se salgan de California. Yo quiero reconocer que en California, cuando uno compra unidades, hiciste todo un research, pero no los estás haciendo encourage. I mean, I'm not encouraging them to move. A mí me encanta California. Simplemente les estoy hablando de otra alternativa. Este era mi punto. Yeah, definitely. Son más opciones para ustedes, pero ese es el punto. En California, dentro de todas estas ciudades, ya ves, hablando de traigo unidades en la mente. Dentro de todas estas ciudades, puras casitas, ¿verdad? En California, las rentas es lo que he visto que es lo que más, de las rentas más altas que he visto entre todas estas ciudades. Nosotros que empezamos a comprar hace muchísimos años y que ahora las rentas como que casi se triplicaron, no sé, mínimo se doblaron desde los años que compramos hasta ahorita. Ese fenómeno no lo he visto. Si ustedes no han invertido, este es el momento de que empiecen a invertir, porque dentro de unos años va a tener equity sus unidades y también van a estar colectando y las rentas nunca bajan, ¿eh? Nunca bajan. Aunque baje la economía, se mueva para arriba, para abajo, it continues. Les continúa. Y aparte, en California hay no hay suficiente housing. Así que cuando se sale un tenant, yo casi inmediatamente, es más, yo ni siquiera ninguno de mis tenants los pongo en el predicamento de 1 year lease o 2 year lease. A todos yo los pongo siempre month to month. Y la razón es porque no es difícil encontrar inquilino. Tenants, you're always going to find, siempre. El otro día miré que you put this property in Facebook, that it was up for rent. Y llegaron como 100 solicitudes, Mónica. I couldn't believe it. I couldn't believe it either. I was very impressed. I was like, wow, Y eso también es one of the reasons why, I continue to motivate people, porque hay veces que la gente no sabe, mira, sí, para rentar, someten aplicaciones, quieren rentar y todo eso, pero I don't see people motivated enough to wanting to buy a home. Absolutely. They don't even know if they qualify. Mucha gente dice, no, one day. A veces que tienen miedo. O piensan que necesitan mucho dinero para entrar a un investment. A ver, Eloy, tenemos raffle. A ver, chicas, ¿hay alguna pregunta o alguien que ya haya contestado? ¿Qué tienen ahí? A ver. Ok, a ver, ¿qué es lo que...? Pásale para acá, Brenda, para que nos platiques un poquito. A ver. Time, we'll get Brenda here. Let's give her a round of applause. ¡Que comience la fiesta! Oh, no, todavía no. Eso es hasta bien. Échale. Hay gente que they want to move to North Carolina, Florida, Seattle, even to Spain. Oh, wow. Wow. Keep commenting, please. Please keep commenting. We're waiting to see where you guys want to move to. ¿A dónde se quieren ir? ¿A dónde nos vamos? Even si están soñando, even si es un sueño, ¿verdad? Europa, Hawái, Australia... I don't know. Hawái está bien bonito, ¿eh? Me encanta Hawái. Muy bonito. Más I would like opciones. to move to the country, like Montana. Like un ranchillo allá. A ver. Pues aquí te mandamos ¿Con a vacas Riverside. o qué? Te mandamos a Fontana. En vez de Montana, Fontana. A Fontana. Go ahead. Fontucky. You forgot what you were going to say. Ya se me olvidó. Ok, la canción. Ok. So, tenemos esta cafetera que está perfecta para los holidays. Y fíjate que Alex, que es el esposo de mi tía, se la pasó haciendo cafés
toda la noche de Thanksgiving. Se convirtió en el, ¿cómo le dicen? El El barista. barista de la familia. Fue el barista. Así this que guy- si su sueño es convertirse en barista, tienen que ganarse esta cafetera. No, but you know what? He was making some very good coffees. Yo estaba impresionado, Mónica. Estuve ahí parado next to him como por una hora y I was like, dude, ¿y qué le metes aquí? ¿Qué le pones acá? Es que es un arte. I even felt motivated to become a barista. Pero ya, yo creo que ya estoy muy viejo para esas Pero cosas. puedes ser mi barista personal. Ándale. Nomás para cumplir tus sueños. Te voy a hacer sueños, tu baby. cafecito en las mañanas. Ok, entonces. Me gusta. Llegó la hora, Mónica, de despedirnos Wow. y decirles adiós a nuestra gente ¿Sabes qué? que nos está mirando. Tengo un rápido comentario. ¿Tendrán por ahí el flyer de la instalación? Porque la instalación es este viernes. Lo que voy a hacer póster en mis historias y lo voy a poner póster en mi página y te lo voy a hacer tag a ti también. Okay, So we have an installation for NAREP. I am currently the president for the NAREP Los Angeles chapter. NAREP stands for National Association of Hispanic Real Estate Professionals. So I am going to be the outgoing president, if that's how you call it. Exactly. I'm going the outgoing president, and I'm going to be now for 2020, I'm going to be the past president, immediate past president for NAREP LA. But every year we have what is called installation, and it's amazing because this year, NAREP National, they have come to a partnership with Lin-Manuel, which is the productor from Hamilton, which is a Broadway musical that he has over there in New York. ¿Que van a salir con bailarinas y todo el rollo? ¿O qué? Van a traer el productor Lin-Manuel, nomás que esta es porque ellos van a traer una producción nueva a Los Ángeles. Se llama In the Heights, which we're not even allowed to talk too much about this production because Pero it's ya secret. les aventaste aquí el chisme. Pero no a le la digan gente. a nadie, ¿ok? So we are going to be having this play for the first time in Los Angeles in partnership again with NAREP. And it's going to be this Friday, December 6th at the JW Marriott at 6 o'clock, 6 to 6 Mónica, p.m. si yo quiero atender, do I have to be a real estate agent? ¿Tengo que ser algún real estate professional? No. ¿O puede atender cualquier tipo de gente que Anybody quiera can go. participar? If you guys are interested, if you are watching this video, I can tell you you're going to have a phenomenal night because we're going to have live music, the musical, we're going to have dinner, drinks, we're going to have so much for that night. And the cost is only $120. If you guys are interested, please contact me and I'll make it happen. So you're getting dinner, show, dance, drinks, y todavía todo for only $125. Only $120. Wow, amazing. Okay, so I think ¿dónde it's me a great inscribo? deal. So if you guys contact me, I'm gonna put it on Facebook and I'm gonna put it on my stories and also so just send me a private message and I can send you the link and I'll be more than happy Que to se help you. conecten con nosotros, cualquiera de connect los with dos, us. y les pasamos la información. ¿Qué te Absolutely. parece? I think it's Sounds a great great? idea. Okay, so Ahora let's say sí. bye to everybody, Mónica. Wow. Thank you so much for joining us and we'll see you next week with episode number 6. Okay, everybody, please comment below what you guys are thinking about the show y mándenos preguntas, referencias, lo que quieran que les podemos ayudar. Let us know, okay? And don't forget to share it con tus amigos, familiares, con la gente que te cae bien y hasta los que no te caen bien. All right? Árale, pues. Nos vemos, hasta luego. Bye. Se armó.